primer lugar, eh, Freud es interesante no solo para las teorías psicológicas, no solo para la psicología de la educación, sino que Freud es un autor interesante para conocer en muchos aspectos. Digo, primero porque hay algo interesante que se introduce en el capítulo y es comprender de que todos somos sujetos psíquicos, como somos sujetos sociales, como somos sujetos humanos. Entonces, entender la idea de sujeto psíquico y de la construcción de un sujeto psíquico y el del conocimiento de un aparato psíquico, como lo describe Freud, nos permite entendernos también a nosotros mismos y valorar, digamos, la idea de la psicología como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, en general, por ejemplo, esta cuarentena ha traído problemas que generalmente los docentes tienen, pero que tenemos todos en común. Pero si uno agarra cualquier diario, cualquier noticia, se habla en este momento, se está hablando mucho de diferentes cosas, o sea, de los docentes con problemas, digamos que están teniendo problemas por el encierro, problemas con las clases. En los grupos de docentes generalmente debatimos, digamos, cuáles son las dificultades que estamos teniendo. Y esto en general, en otros momentos se llama burnout, o sea, el síndrome de la cabeza quemada, que generalmente lo tienen todos los trabajadores, y la docencia es bastante particular, digamos, eh, cómo afecta. Pero me refiero que la psicología y el leer psicología no solo nos permite entender en términos de aprendizaje para los estudiantes, sino que nos permite a nosotros vernos primero como sujetos eh, y también comprender, digamos, de que tenemos, digamos, limitaciones, que tenemos inconvenientes, que tenemos problemas, para no caer en esta idea de que el docente siempre tiene que estar bien. O sea, en esta idea de que el docente, ustedes como futuros colegas, entran en un aula y uno tiene que cambiar la piel y convertirse en algo que no es. O sea, eh, esto generalmente es muy pedido por el docente. Al docente se le pide siempre que mude, digamos, y deje todos sus problemas y su vida personal fuera del aula y se convierta en un ser diferente. Y la idea del sujeto psíquico, junto con todas las otras que se describen en el capítulo, es mostrar, digamos, de que realmente nosotros no somos sujetos independientes. No es que nosotros podemos cambiar nuestro aparato psíquico una vez que entramos al aula. Indudablemente somos lo que somos, constituidos por una historia, por una sociedad, por una familia, por una tradición escolar, por una formación educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso, sí, de transmisión en ese sentido. Pero de transmisión también, ya lo vamos a avanzar en eso. Eh, pero lo que iba es también para que ustedes comprendan, digamos, de que la idea de sujeto en este sentido y de aparato psíquico nos permite comprendernos a nosotros mismos en la tarea que vamos a realizar. Y este es el punto en el cual me interesa que ustedes partan. Antes de ver al estudiante y de ver este material para pensar solamente en lo que nos vamos a introducir después, que son las teorías del aprendizaje, Freud, y a mí me gusta empezar por Freud, si bien es más complejo y por ahí, incluso dentro del mismo Bolívar hay otros docentes que Freud lo dejan para el último capítulo porque es uno de los más complejos. Para mí es el punto de partida porque en realidad lo que nos permite es comprendernos, mirarnos, y después podemos entender, digamos, a otro sujeto. Si nosotros podemos comprender que nosotros también estamos construidos con un aparato psíquico, también podemos entendernos, digamos, en esta construcción subjetiva que hace la sociedad de nosotros, también podemos entendernos, digamos, como sujetos, nos permite después aproximarnos de una manera diferente a entender lo que son los aprendizajes
y lo que va a ser lo que buscamos al final, digamos, con todas las teorías, que es un aprendizaje significativo para un estudiante. ¿Esto por qué lo digo? Porque justamente una de las cosas que están ocurriendo ahora, y nos ocurre a todos los docentes, es esta idea de que, o sea, gente, se nos acaban las ideas, se acaba todo lo que tenemos. Y lo que decía recién de las notas, que está muy puesto, muy visibilizado, es la idea de que el docente, digamos, encerrado, lo que le ha pasado es lo que le pasa a ustedes, lo que le pasa a cualquier persona. Pero se destaca en el docente y se carga en la figura del docente de una manera significativa y por ahí malintencionada. Como esto de que, bueno, a ver, el docente, ¿qué le está pasando? Y le está pasando lo mismo que a cualquier persona que lleva 70 días encerrado. Sí, es un otro significativo, pero no para todos. En realidad es un otro que muchas veces carga con un significado, digamos. La idea esta de que, repito, que retomo y que tiene que ser siempre construida y que tiene que ser siempre desmitificada. O sea, nosotros somos sujetos sociales. El docente, y cuando ustedes sean docentes, ustedes no dejan de ser lo que fueron, no son diferentes a lo que fueron como estudiantes. O sea, no es que el día que reciben un título se convierten mágicamente en algo diferente. Van a ser lo mismo que son ahora. O sea, son lo mismo que son como sujetos. Si son unos hijos de puta, uy, claro, está grabado. Si son unos hijos de puta, van a seguir siendo unos hijos de puta. O sea, si no les gustó estudiar como estudiante, no les va a gustar como estudiar como docente. O sea, las exigencias que ustedes tienen para consigo mismo como estudiantes, las van a tener como docentes, porque son las exigencias que tienen para ustedes mismos como seres humanos, como sujetos sociales. Entonces, esta idea inicial de sujeto, lo que nos permite comprendernos, no es el estudiante, sino el primer lugar en el que nosotros tenemos que poner y construir la idea de sujeto es en nosotros mismos. Y la construcción del aparato psíquico y entender el aparato psíquico está bueno para entender, digamos, al estudiante. Está muy bueno, sí. Pero el primer lugar donde nosotros vamos a poner en juego es en nosotros. Digo, yo siempre voy a poner el ejemplo de que todos estamos dañados psicológicamente. Todos tenemos un daño psicológico. Todos tenemos, de alguna manera, tendríamos que pasar por algún psicoanalista. Siempre. ¿Ya? Entonces, esto nos permite comprendernos y poder ponernos en tensión para luego, de alguna manera, sí ya avanzar a mirar a nuestros estudiantes. Entonces, ¿de dónde partimos? Capítulo parte, digamos, de esta construcción y idea de sujeto. Y me parece interesante, digamos, cómo lo va desarrollando, porque justamente parte de la idea de a qué estamos sujetados. Y lo primero que dice es, bueno, estamos sujetados a un aparato psíquico, a una sociedad, a un tiempo histórico, a una familia, a una cultura. Estamos sujetados a tantas cosas que eso de alguna manera nos limita, pero también pone el énfasis en otra cosa. Nosotros somos limitantes de otros. O sea, no es que solamente nos sujetan a nosotros, sino que nosotros sujetamos de alguna manera a otros. Y esto para la educación tiene una importancia significativa. Porque también nosotros tenemos que comprender que el momento que nos paramos frente a un aula, somos condicionados por un currículum, por una institución, por una sociedad, por nuestras propias construcciones psicológicas, y a su vez también estamos sujetando a otros y nos estamos constituyendo en sujetos. Nosotros somos parte de lo que la sociedad espera de nosotros. Y espera del docente que nosotros construyamos. ¿Sí, Juan? Sí, eso quería comentar un poco, como que el capítulo donde empieza hablando de Freud es interesante porque
además de comenzar hablando de eso de un sujeto sujetado, entre comillas, como le dice él, después lo relaciona de alguna manera o lo hace como una especie de cadena, porque empieza diciendo, bueno, nosotros como sujetos estamos sujetados a esto, esto y esto. Después, por eso se dice que somos sujetos del nacimiento, y luego aparece el otro que comienza a generar significados en voz a través de la codificación de mensajes, por ejemplo. Empieza lo que es aparecer el deseo y por ende aparece la satisfacción, y a raíz de eso, bueno, una persona comienza con su significado, digamos. Entonces él va haciendo una especie de cadena para terminar toda esa cadena relacionándolo con la tarea docente y con la subjetividad, porque él dice algo, por ejemplo, como una persona como docente debe entender que los deseos de los alumnos se remiten a los aspectos de la subjetividad, digamos. Entonces es complejo, como dijo usted, pero está bueno, digamos, entender cómo esas cadenas del nacimiento lo desemboca en la tarea docente y en la subjetividad, digamos. Sí, claramente, muy bueno, Juan, el aporte, porque justamente ahí lo que permite es ver que el elemento final no es el estudiante, es el estudiante, pero el estudiante existe en tanto y en cuanto existe un docente. Nosotros, ¿cómo pensamos? Digo, es interesante, digo, porque es una pregunta que uno nunca se hace. ¿Por qué existe el docente? El docente existe porque existe un estudiante. Sin estudiante no hay docente. Es lo mismo pensar en este sentido. El sujeto existe porque existen otros sujetos. Entonces, en esta idea de construcción de subjetividades, existen sujetos en el aula. También para poder comprender de alguna manera estas ideas que a mí me gusta desmitificar y que me gusta que las pongamos siempre en cuestión. Por ejemplo, la idea de que la escuela, hay violencia en la escuela, la idea de que hay chicos con problemas en la escuela, la idea de que hay chicos malos, hay chicos buenos, hay chicos que no, esta generación no quiere estudiar, esta generación le interesa más YouTube que estudiar un libro. Todas estas ideas que se le cargan a la escuela, es interesante porque se la cargan a la escuela, pero no se la cargan a la sociedad. Y acá hay otro punto interesante en ese sentido para construir y mirar al sujeto y la subjetividad psicológica. La escuela es un aparato de una sociedad. Entonces, en la escuela no hay, es parte de, sí, pero la juventud, no en todo, a la juventud como recorte, pero bueno, lo mismo, fíjense cómo nosotros recortamos ideas. O sea, le echamos la culpa a los millennials de que no sé, tal cosa. O los, ya no, ahora no son más millennials, como son la nueva generación X, Y, Z, no me acuerdo, tienen una denominación nueva los de Juan, la generación de Juan. Porque Los yo casi, centennial, ¿cómo? los centennial les dicen también. Ah, Centennial. Bueno, Sí, sí, porque millennial soy yo, creo, o estoy al borde de ser millennial, ando por ahí de los millennials, más o menos. Eh, Yanni, Juani y algunos más deben estar en esta generación nueva, que son la más mala de todas, porque hay que reconocerlo, son lo peor de todo. Pero bueno, fíjense cómo recargamos en sectores. No entendemos, digamos, justamente, y lo que nos permite esto de entender la idea de sujeto y de subjetividades, es no hacer recortes. No podemos pensar la escuela, que en la escuela paz hay violencia. En la sociedad hay violencia. Los centennials no tienen la culpa de lo que pasa en Internet. La sociedad tiene la culpa de lo que pasa en Internet. Los jóvenes no se constituyen solos. No es que nacen en una probeta, digamos, y se construyen socialmente. Nos constituimos socialmente. Nuestras escuelas forman subjetividades. Entonces, cuando nosotros decimos los jóvenes, no son los jóvenes, son todos. Es la escuela, somos los adultos, somos la sociedad la que constituimos a estos sujetos. ¿Entienden por qué la idea de sujeto es tan necesaria? Claro, justamente. Pero
porque nosotros tendemos a recortar para poder cargar, digamos, la responsabilidad de lo que ocurre en un periodo o en un momento histórico en ciertas instituciones que son significativas. La escuela, los gobiernos, los clubes, lo que sea. Digo, un caso que remite a esto que estamos viendo y que es interesante para pensar fue el caso terrible, digamos, de los 11 Rugbyers. ¿Bien? ¿Cuál fue la definición social que al final después se borró, porque digo, el medio de comunicación también pasó por eso? Pero ¿qué era al final lo que pasaba con los rugby? ¿Quién tenía la culpa de los rugby? Y el debate giró siempre en torno a que el rugby generaba violentos, de que su clase social generaba violentos, de que eran violentos porque, bueno, su clase social y jugar rugby les permitía. El club, fíjense que lo que estaban haciendo, lo que siempre hacemos al momento de estar mirando, es recortar. Recortar apreciaciones, recortar miradas. Digo, en el caso de los rugbyers, de los 11 rugbyers que mataron, y lo podemos llevar a cualquier otro caso, no miramos o no entendemos, digamos, justamente, y esto ya quiero que lo relacionen porque no es que no es algo que nos separa de la escuela. Digo, cuando nosotros miramos estos casos que son generalmente emblemáticos en términos de nocivos para la sociedad, hacemos recorte de lo que ocurre. Y los hacemos todos, gente. O sea, yo también escribí notas en torno a las clases sociales, las diferencias de los rugby, la violencia, el compañerismo, la mirada, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos olvidando, digamos, que en algún punto quienes construyen esta subjetividad y estos sujetos no son sus clases sociales solamente, no son solamente que hayan ido a hacer rugby, somos nosotros como sociedad. En general, hacernos parte y responsables de es una carga. Entonces lo que tendemos a hacer generalmente no es mirar a los sujetos, o si los miramos, le echamos la culpa individualmente. Entonces en el aula pasa lo mismo. El negrito molesto de la villa que tenemos en la aula tiene la culpa de que me salga mal la clase. Y sí, porque Juancito es el más molesto de todos, entonces no me deja dar una buena clase. Si no lo tuviera él, mi clase sería buena. Profe, y también pasa que con eso que dijiste vos, es que muchas veces echamos la culpa individualmente, por ejemplo, y a raíz de eso colectivizamos de alguna manera. Por ejemplo, con el caso de los rugbyers, empezamos a individualizar a los rugbyers como sujetos malos, peligrosos, violentos, etcétera. Y después, una vez que echamos esa culpa individualmente, lo trasladamos a todos los rugbyers, ¿entendés? Es como que de alguna manera primero se individualiza y luego se colectiviza. Sí, se colectiviza, digamos, pero a un sector. Digamos, Claro, nadie sí. diría, bueno, o sea, los rugbyers son malos, o esos rugbyers son malos, y la sociedad en general somos malos, porque la verdad es gente, o sea, lo que pasa no es culpa de los rugbyers, fueron porque no hay, sí, de reforzar, digamos, ideas. Pero nadie se echa, claro, pero nadie se echa la culpa. Y en el aula pasa lo mismo. Nosotros le echamos la culpa individualmente a un estudiante porque no aprende, pero no estamos viendo qué pasa. ¿Qué está pasando en los vínculos que hay en un aula? ¿Qué está pasando con esos otros? ¿Qué está pasando con nosotros? Hay una partecita que habla muy por arriba y que lo vamos a profundizar, ya les voy a mandar otros textos para que lo vamos a profundizar. Que no sé si lo leyeron, que es el vínculo transferencial, que habla de transferencia. Esta noción de transferencia que habla en el capítulo, la habla en un pedacito que yo estaba buscando a ver si le podía, está en la página, creo que está por la página 145, no, a ver, 146, por ahí está.
Déjeme un segundo porque me interesa que retomemos esto. Bueno, no lo voy a encontrar ahora. Pero digo, este tema lo vamos a trabajar individualmente porque hay una importancia dada. El vínculo transferencial, en algún punto, nos permite analizar también desde los sujetos esta idea de que muchas veces el docente. ¿Alguien pudo leer o alguien leyó la parte que estoy diciendo? Primero. Sí, yo. Bien. Sí, bueno, yo veo que vos leíste. No, pero leíste, más o menos, ¿entendiste lo que lo que se quiere decir ahí? Sí, como que, digamos, la transferencia de todo es como que Freud, o bueno, no sé si Freud específicamente o el autor, es como que habla de tres etapas y la transferencia sería básicamente la primera de ellas. Luego se necesitan dos etapas más, como creo que eran la identificación y la sublimación. La transferencia se basa básicamente de las emociones, sentimientos, sensaciones, pero lo que principalmente incluye la transferencia es que afecta en las relaciones y en los comportamientos. Sí. ¿Por qué importa? Sí. Ya lo vamos, por eso digo, porque ahí el texto lo trata bastante de pasar, digamos, no, su intención no está puesta, digamos, en explicar lo que es el vínculo transferencial, por eso lo voy a buscar, les voy a pasar un texto específicamente sobre los vínculos y la transferencia. Pero me interesa que nos detengamos ahí eh, rápidamente, porque el vínculo transferencial lo que permite explicar es cuando, a ver, vieron que muchas veces, ahí pone varios ejemplos, y todos son bastante interesantes. La idea esta de que un docente, por ejemplo, y ustedes como estudiantes lo pueden haber sentido en algún momento, ¿por qué este docente se la agarra conmigo? ¿Por qué este docente espera más de mí? ¿Por qué este docente se enoja más conmigo? Esto es algo muy común que ocurre en la educación. Pero es muy común porque justamente el docente no se para a mirarse como un sujeto. Sí, por el deseo, pero no específicamente el deseo, sino porque hay una transferencia en vernos reflejado en el otro. No vamos a profundizarlo, pero para que ustedes lo comprendan, muchas veces nosotros como docentes, y ahí lo que dice justamente es tener cuidado, y también dice que es difícil tener cuidado y que es casi imposible que no ocurra, es que nosotros como docentes de alguna manera vemos en un espejo, nos vemos reflejados en un espejo en algunos estudiantes en particular. ¿Qué quiere decir esto? Ahí pone lo sexual por un lado, por ahí pone lo emocional, o sea, veo reflejado a mi hijo, a mi sobrino, o un objeto de deseo en tanto sexual, que, que muchas veces no es consciente. Digo, y ahí cuando pasemos rápidamente al aparato psíquico vamos a hablar de lo que no es consciente. Esta transferencia, esta mirada, este espejo que nos refleja un estudiante generalmente, lo que hace en nosotros es despertar algo inconsciente. Cuando hay y a ustedes les va a pasar como docentes y seguramente les ha pasado como estudiantes, cuando está esta idea de que algo se recarga sobre alguien, es porque algo vemos reflejado en ese otro que nos representa a nosotros mismos. Y generalmente es algo inconsciente. Muchas veces juega, digamos, esto que decía Fer, el deseo. ¿Vean? También muchas veces juega en términos de, por ejemplo, la lástima. El pibe que más necesita, que más queremos acercarnos, a este pibe le cuesta mucho, quiero ayudarlo. Este otro pibe, digamos, no tiene las posibilidades, digamos, materiales, lo ayudo. Y la pregunta no es, o no está mal ayudar, la pregunta es por qué ponemos el énfasis a lo mejor
en un grupo de 40 ponemos el énfasis en 3 o 4. Muchos se acercan desde la idea de que, bueno, justamente porque son los que más necesitan. Sí, son los que más necesitan, en tanto y en cuanto hay algo de nosotros que se está reflejando en esos sujetos. Hay algo de nosotros que es inconsciente y que estamos viendo reflejados en ese otro. Yo he tenido, y esto hablo desde lo personal, a mí, por ejemplo, claro, la transferencia es inconsciente, no sale del inconsciente. Digamos, se genera, digamos, desde esta idea de algo que nosotros no somos conscientes, no somos, no nos podemos dar cuenta directamente, salvo que nos detengamos a mirarlo. Por eso me interesa que no es empatía, es algo nuestro, propio, de nuestra propia psiquis. Es algo constitutivo de nuestra propia psiquis, de nuestro aparato psicológico que se va reflejado en ese otro. Para que lo entiendan, yo por ejemplo he tenido docentes que, por H o por B, cada vez que yo iba a rendir un parcial, mis parciales me decían, muy bien, Gustavo, muy bueno, pero esperaba más de vos. Por cómo sos vos, por cómo hablas, por cómo te desenvolves, espero más. Entonces yo me constituí en mi carrera del primero al último año, incluso hoy en mi tesis, en la que me tengo que soportar, digamos, que todos mis docentes, o gran parte de mis docentes, me digan, espero algo más. Y saben que yo en algún punto llegó un momento de decirme, no sé qué esperan. O sea, ¿qué esperan? Porque siempre desmitificamos la idea esta de sos súper inteligente. Entonces todo el mundo me cargaba la tinta de espero algo más. Y yo un día me paré y le dije a un docente que me decía eso, y le digo, profe, ¿qué esperas? No, porque vos podés más. ¿Qué es puedo más? ¿Qué es puedo más? ¿Qué es poder más? ¿Estudiar más? No, la verdad que no puedo estudiar más. ¿Decir algo más? No. En ese espero algo más, no era yo o no es de mí que esperan, sino que el docente ve un reflejo, digamos, inconsciente de él mismo en ese otro. Y era yo este caso, el caso, digamos, de transferencia. O sea, ¿por qué? Porque en algún punto yo era un estudiante mayor, estudié de grande, era un tipo que venía con una experiencia de vida, entonces con los compañeros que tenía, todos eran pibes de 20, 21, 22 años, entonces indudablemente que mi forma de hablar, mi forma de expresarse era muy diferente. Todo esto constituía que el sujeto, que los docentes se reflejaran de alguna manera en ese yo espero algo. Sí, pero ese esperar y pararse en la vereda del frente, como dice Fred, significa de que hay algo que vos estás viendo en ese otro sujeto, que es algo propio, que no estás esperando lo del otro, sino que vos lo esperarías de vos mismo. ¿Se entiende esto? O sea, en el vínculo transferencial siempre hay una espera no del otro, sino de uno mismo. Hay algo que se constituye en el otro que es propio, que muchas veces viene desde este lado, o sea, de expectativas que nosotros tenemos como sujetos, pero también hay otro, como decían, del deseo. Digo, convertimos al otro en un objeto de deseo, por muchos motivos. Digo, y generalmente entra lo sexual, para Freud todo es sexual, y ahí vamos a ir al aparato psíquico, pero hay un objeto de deseo en el otro, que también es constitutivo, que también miramos. Y digo objeto sexual no en términos de gracias, ahí como dice Juan, en la página 52 del texto. Lo sexual no siempre está referido al deseo sexual.
¿bien? Al deseo, sino al deseo psíquico sexual. Y ya vamos, bueno, profundicemos en Freud, vamos a ver las diferencias. O sea, lo sexual viene siempre relacionado del ello y este impulso, digamos, que es constitutivo del sujeto. ¿Bien? Eh, porque por ahí es muy problemático hablar de sexualidad y de sexo, digamos, y de deseo sexual en el docente, porque después queda atado a que todos los docentes, cada vez que miramos a un estudiante, lo miramos sexualmente. Y digo, cuidado con eso, o sea, cuando hablamos desde las líneas psicológicas, el deseo sexual, no pasa solamente por el deseo, digamos, constitutivo de lo que entendemos como sexo en la sociedad. 1900 sí, era mucho peor, mucho peor. Bien, entonces, me interesa que, y vamos a profundizar esto para que ustedes vayan viendo qué partes del texto le tienen que dar lectura y lo vamos a profundizar con otros textos. ¿Ok? El vínculo transferencial, ahí en la página, como decía Juan, página 58, léanla en profundidad y vamos a trabajarla con otros textos, porque vamos a diferenciar lo que es el vínculo, que ahí lo nombra, el vínculo pedagógico, con el vínculo, digamos, transferencial. Y cómo de alguna manera el docente debe tener precauciones, pero le es imposible, y esto quiero que quede total y completamente claro, no es imposible para un sujeto desprenderse de su aparato psíquico. Por ende, el vínculo transferencial va a existir siempre. Siempre nos vamos a representar con algún estudiante. Gente, cuando ustedes empiezan a hacer sus prácticas, que ustedes la están haciendo, pero digo, práctica más avanzada, cuarto año aproximadamente, que den sus primeras clases, esto les va a pasar muy seguramente con algunos de sus estudiantes. O sea, se van a sentir representados, van a sentirse encariñados con algún estudiante en específico, o con uno, o con dos, o con tres. Justamente porque hay esto que es vernos reflejados en un otro. ¿Bien? Entonces, este es el primer punto. Vamos rápidamente a la constitución del sujeto psíquico, o del aparato psíquico, en el caso de Freud. Eh, Freud fue un autor que yo siempre digo que como varios que han vivido varios años y que han tenido, y que de alguna manera es interesante, Freud tuvo la grandeza de alguna manera, pero a la vez tuvo la posibilidad, no todos la tienen, de poder releer su propia obra. Entonces, siempre cuando ustedes vayan a leer a Freud, van a leer que hay un primer Freud y un segundo Freud. Incluso hay algunos que lo dicen que hay un tercer Freud. ¿Ya? Esto quiere decir porque Freud escribió mucho primero, segundo revisó por su propia obra mucho, y tercero, digamos, tuvo la posibilidad, que no todos los autores la tienen, de que las críticas que se le hacían, de tomarlas y volverlas a reescribir. O sea, él recibía críticas, y muchas recibió durante mucho tiempo, y esas críticas les permitían releer su propia obra. Entonces fíjense que cuando habla de Freud dice, el primer Freud y la primera idea de construcción de aparato psíquico es una. Y es esta de consciente, preconsciente e inconsciente. La segunda, Freud le agrega lo que es el ello, el yo y el super yo. ¿Bien? Después hay una, no es una tercera, pero él después complejiza esa idea con las nociones de pulsión, que es como un nexo entre todo esto, digamos, que constituye el aparato psíquico. Por parte, esta idea de consciente, preconsciente e inconsciente es la base del descubrimiento de Freud. Así como, no sé, cualquier otro científico descubrió la galaxia, el universo,
las estrellas, el agua, lo que sea, Freud descubre, digamos, esta idea de consciente, preconsciente e inconsciente. ¿Qué es? Juan, ya que sos vos el que venías hablando, ¿qué es consciente, qué es inconsciente y qué es preconsciente? Si alguien más quiere hablar, no lo dejen después solo, pero bueno, veo que es el que hoy se levantó con todas las luces, el Fer no puede hablar porque está en el laburo, así que alguien más, ¿qué es consciente, qué es preconsciente y qué es inconsciente? Digo, inconsciente yo soy todos los días, cada vez que me levanto. Mi vieja me dice que soy un inconsciente de mierda, pero no es eso lo que Freud decía específicamente. Seguramente que a más de uno de ustedes le han dicho alguna vez inconsciente de mierda, pero no tiene alguna idea, digamos, reflejada de lo que dijo Freud, pero no específicamente. A ver, Profe, sí, María. acá en el texto habla de que el preconsciente está formado por los sentimientos, las fantasías, los deseos, los que no están presentes en la conciencia, en lo que se puede ver, digamos. Sí, ¿qué más? Y el Habla Profe, del preconsciente, también hay... sí, ya. Dale, dale, Johnny. habla del preconsciente como algo que se puede transformar, por así decir, fácilmente en algo consciente. Sí, exacto. Profe, hay... Sí, En Juan. cuanto a lo que dijo Mari, por ejemplo, del preconsciente, en el inconsciente hay como una barrera, si le queremos decir, que separa los contenidos del inconsciente con el preconsciente. Y esa barrera se le puede poner nombres que según Freud puede ser de represión, de censura, etcétera. Bien. El aparato psíquico empieza por esta idea. Ahí vamos a complejizarla con la idea de pulsiones. Sí, no. En el preconsciente, en realidad lo que une sería el canal motor las pulsiones, que llevan estas ideas, digamos, que están en el consciente o el preconsciente. Pero la idea para que empecemos a entenderla es, nosotros tenemos una conciencia, o algo consciente, en la que se guardan recuerdos, en la que se guardan emociones, en la que se guardan deseos, a las cuales podemos acceder. Y ese es el primer punto importante. A los lugares que podemos acceder, de alguna manera, están en nuestro consciente. Pero hay algo que está más allá, algo casi invisible, que nosotros no lo podemos controlar, o que nuestra psiquis no puede controlar, que son experiencias, que son deseos, que son vivencias, que no han sido guardadas específicamente en este lugar que se llama conciencia. Y que están antes. Y por algún motivo no pueden ingresar. O ingresan, pero ingresan tardíamente. Y son a través de esto que Juan decía, estas barreras que tienen y que filtran la información, que reprimen esa información. ¿Alguien ha tenido alguna vez el famosísimo déjà vu? ¿Eso qué es el déjà vu? Sí, sí, me ha pasado. Sí. Eso que uno no sabe por qué. Matrix, la película Matrix lo lleva, digamos, a esta idea que es magnífica, o sea, una falla en el sistema. Una falla en el sistema es un déjà vu. O sea, esto me pasó, pero no lo recuerdo, no sé por qué. Sí. Hay un reflejo de algo que pasa que para nuestra conciencia, para nuestra cabeza, no vamos a decir conciencia, para nuestra cabeza estuvo presente en algún momento, algo pasó de esto que yo recuerdo mágicamente, que llamamos déjà vu, no sé qué, no sé cómo, pero yo ya lo viví. Esto generalmente viene de acá, es una manifestación de nuestro inconsciente,
de nuestro preconsciente, de aquello que no tenemos en claro. Un error de la Matrix, sí. Por eso digo, en la película Matrix hay hay muchísimas ideas, nociones filosóficas, psicológicas, pero esto del déjà vu es magnífico porque justamente es una falla. Nosotros lo tomamos, cuando a cualquiera le pasa, es como, lo notamos como algo extraño. En la película de Matrix está reflejado como una falla. 5 años. Profe, usted con esto que dijo que hay información que no se tiene muy en claro, es por eso que muchas veces produce como una realización inmediata de deseos y a partir de eso se busca el placer, digamos. Sí. Que ahí entra lo que decía Hofer. O sea, ¿dónde está la pulsión? Sí, el efecto Mandela también. ¿Dónde está la pulsión? La pulsión entra de este lado. La pulsión es aquello que lleva, digamos, al deseo. A esto inconsciente que se refleja generalmente en un deseo y en la manifestación de querer, de alguna manera, terminar con ese deseo. ¿Ya? La pulsión es, que ahora lo vamos a complejizar, no ahora, pero para el próximo, porque este es el puntapié, quiero que empecemos con esto, en realidad Freud lo vamos a tener que hablar bastante más. Pero digo, como para que tengamos una primera entrada. La pulsión es esto que el ellos, que es la segunda parte con la que introduce Freud, el ellos está reflejado en este lugar inconsciente, se refleja, o sea, se canaliza. La pulsión es algo que no puede ser frenado, o sí puede ser frenado, digamos, y es generalmente el freno es el consciente. Pero la pulsión es como un río, desbordado, diría algunos autores más actuales. Freud no sé si le hubiera gustado la idea de río, pero es como esta necesidad que tenemos de algo, que se refleja a través del deseo. Para que quede, por ejemplo, cuando se habla de, principalmente, malamente, en casos extremos, pedofilia, asesinos en series, etcétera, etcétera. La psicología lo que dice es, lo que no hay una represión de esos impulsos, de esas pulsiones, en este tipo de sujetos. O sea, lo que no tienen generalmente dentro de su constitución, de la constitución de su aparato psíquico, estos sujetos, es justamente el freno de la pulsión. Entonces el deseo se materializa en la muerte de alguien, en una violación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esta pulsión a nosotros es lo que nos lleva a decir muchas veces, tengo ganas de matarte, pero yo sé que no puedo matarte. Sí, nos estamos reprimiendo continuamente. Freud dice justamente que nosotros, lo interesante de Freud, y por eso la educación le sirve mucho, es que constantemente nos estamos reprimiendo. ¿Cuál es el tema? Que nosotros como adultos tenemos la posibilidad de reprimirnos. Y a lo que nosotros nos permite ver en educación es que el niño se está constituyendo, el adolescente se está constituyendo en un sujeto. Entonces las posibilidades de represión de todos estos deseos son mucho menores. Gente, ustedes tienen ganas de pegarle una trompada a alguien. Sí, también te rompe la cabeza. Pero digo, nosotros más de una vez tenemos ganas de pegarle una trompada a alguien y no lo vamos a hacer. ¿Ok? No vamos a ir por el mundo cagándonos a trompada con todo el mundo. Sin embargo, en un niño, en un adolescente, esto no es tan claro, no es tan simple. Generalmente, un adolescente o un niño, si le tiene ganas de pegarle una trompada a alguien, va y le pega una trompada a alguien. Punto. Porque justamente estas represiones, este frenar estos impulsos, este deseo que viene a través de la pulsión, no son tan simplemente reprimidos, porque el sujeto se está constituyendo, se está construyendo. Entonces, en un adolescente, en un niño, si tiene ganas de ir y clavarle un lápiz en el ojo, le va a ir y le va a clavar un lápiz en el ojo.
Y acá es interesante pensar de que no lo hace porque es malvado. No hay maldad en el acto. Lo que no hay es una represión del deseo, de ese impulso. Eh, sí, es más complejo la psicopatía, digamos. La psicopatía en realidad, sí, como una patología, la psicopatía en realidad en algún punto es, obviamente, eh, la no posibilidad de represión de ciertos deseos. Lo que pasa es que en realidad es bastante más complejo de entender porque hay toda una construcción del aparato psíquico que es bastante diferente en un psicópata. Digamos, hay generalmente, y tampoco se puede generalizar, porque las psicopatías son bastante variadas. Nosotros también nos han hecho creer, sí, nos han hecho creer que los psicópatas son los de la película, digo, y todos tenemos algún tipo de psicopatía. Digo, lo que pasa es que para algunos es patológica, para otros no. Todos de alguna manera somos un poco psicópatas. Porque no siempre podemos reprimir todo y depende también del super yo, pero es bastante complejo ver en ese sentido, que nos lleva mucho más allá. Eh, a ver, quiero que cerramos con esta idea y quiero que lean este capítulo nuevamente y lo lean en profundidad. Y la idea es que, ¿qué nos permite entender desde la constitución del sujeto psíquico en un estudiante, en un niño, en un adolescente y en nosotros mismos? Primero, que nos permite diferenciarnos como sujetos y a la vez entrelazarnos. Nos permite vernos individualmente, pero nos permite entendernos con un otro. Este es el primer punto. El segundo punto es que nosotros como sujetos psíquicos bien constituidos, y lo pongo muy entre comillas, porque para todos, como dije antes, todos tenemos un daño psíquico, por ende no es que todos seamos sanitos acá. Ni yo, ni ustedes. O sea, con esta cara mucho menos, obviamente. Yo no estoy sano para nada, psicológicamente, pero algún inconsciente decidió darme el título de docente. Bien. O hice mérito para eso, no sé. Pero bueno, es un riesgo. Pero digo, nadie está, eh, nadie está exento de tener un daño psicológico. Esto es lo segundo. Y lo tercero es que podamos desmitificar, deconstruir esta idea de que el niño, el adolescente, es malo. Es malo en términos de lo que nosotros entendemos como en esta etapa de adultez. Cuando nosotros entendemos la constitución del aparato psíquico, la constitución de las subjetividades en términos de la psicología, podemos entender que ese otro que está al frente nuestro, que es un estudiante, se está constituyendo. Y ese estar constituyéndose, hace que lo tengamos que mirar de una manera totalmente diferente. Entonces, en el nivel primario, por ejemplo, no podemos calificar a un niño que le tiró el banco por la cabeza a otro niño como un nene malo. No, no te rías, Juan, porque en realidad conozco casos. En serio. O sea, he visto casos y que lo primero que hacen, y lo primero, hay que mandarlo al psicólogo. Hay que meterle pastillas, hay que mandarle a la psicopedagoga, le metamos 3 pepas porque es incontrolable. Gente, o sea, lamentablemente la psicología, el mal uso de la psicología educativa, lo que ha hecho es que tengamos cada día más niños empepados, digamos, en las aulas. Cada vez más adolescentes empepados en las aulas. Digamos, porque simplemente la parte de la psicología que viene es, bueno, tiene un problema. Metámosle 2 pepas y que ande bien. Entonces tenemos zombies en el lugar de estudiante. Está buenísimo como docente, o sea, no te rompe la bola nadie. Tener 40 zombies es mucho mejor que tener 4 personas, sujetos normales, que van a andar trepados de la pared, que se van a tirar con las cosas.
Pero justamente la idea es que podemos entender que esos sujetos se están constituyendo. Entonces, indudablemente que hay algunos que podrán tener daño y que te necesitarán de un acompañamiento psicoterapéutico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que una droga no es la solución. Sí, es muy grande, es muy amplio y muy macro en ese sentido. Pero hay una idea de querer reprimir con pastillas, digamos, mucho de lo que el niño tiene. Entonces, un niño imperativo, automáticamente lo que se hace es empeparlo. Cuando no vemos las razones por las cuales está hiperactivo. Y la pregunta más importante, capaz que sea imperactivo, ¿por qué un niño? Si los niños no son hiperactivos, yo a mis estudiantes de nivel inicial les digo, cuando van al aula, cuarto, tercer año, me dicen, este grupo era bastante complicado. ¡Wow! ¿Y qué es complicado? No, se andaban moviendo mucho. Che, puta, ¿eso no es ser un niño? Un niño no se tiene que andar moviendo, colgando, trepando. Es un niño. No es un chico complicado. Es un niño, gente. Un adolescente que llora, que se enoja, ¿no es un adolescente común y corriente? Esto es lo que nos permite ver la psicología. No entender estos sujetos como sujetos de problema, sino como sujetos constituidos en una sociedad, con dificultades, en un momento, en una edad determinada, con ciertos problemas que causa la sociedad, que causa los mismos estados biológicos, los mismos estados psíquicos. De esa manera nosotros nos permite construir clases más aproximadas a esos sujetos. Porque si no nos quedamos en el sujeto con problemas. Voy a una villa a trabajar y todos estos chicos tienen problemas porque tienen deficiencias. Sí, tienen deficiencias. Hay gente, yo soy clase media y nací con bastante deficiencias. Hay gente de clase alta que tiene bastantes deficiencias. O sea, la clase social no te da deficiencias. Digamos, ¿hay carencias? Sí, seguramente. ¿Bien? Y esas carencias tienen que ser suplidas, y sí, deben ser suplidas. Pero eso lo hace un sujeto diferente a cualquier otro. No, todos tenemos carencias, gente. O sea, hay películas que, o hay gente que yo les puedo asegurar, digamos, que se creció con toda la plata y su mamá jamás en su vida lo abrazó. Y va a ser el mismo problema que un chico que se estaba cagando de hambre en una villa y que la mamá tampoco nunca lo abrazó y lo cagaba a palo. Sí, pero hay que tener cuidado con la palabra superación. Y mucho cuidado con la palabra superación. Porque la superación solamente es posible si todos partiéramos desde el mismo lugar. O sea, la idea de superación es en tanto y en cuanto todos tuviéramos las mismas posibilidades de superarnos. El tema es que no todos tenemos las mismas posibilidades de superarnos. Algunos somos privilegiados. Pero sí es entender de que no importa en qué lugar estés, psicológicamente tu construcción psíquica es la misma en términos de que van a tener los mismos aparatos psíquicos y que las mismas carencias no solo importan en términos materiales, sino que también importan en términos psicológicos. Y como le digo, un pibe que no le falta absolutamente nada, que puede ir al Newman, famoso colegio por Macri, pero digo que ha sido un famoso colegio históricamente, pero que no ve a sus padres en ningún caso, que no se vincula con absolutamente nadie, y va a ser el mismo problema que va a tener un pibe en una villa. Obviamente que el pibe de la villa, aparte, no tiene para comer, chorean todos los días, digo, se agregan otros términos materiales. Pero psíquicamente vamos a encontrar casi el mismo problema. No es que nosotros vamos a ir a trabajar al Newman y todos los pibes del Newman son wow. No, gente, yo he trabajado y he tenido la oportunidad de estar haciendo acompañamientos en escuelas caras, privadas, y les aseguro que los problemas que hay en un secundario, en un primario privado, con matrículas que son tan caras como mi sueldo, son los mismos problemas que he encontrado en Villa Libertador. Solamente que en Villa Libertador, aparte de los mismos problemas, se le sumaban, digamos, de que el pibe venía cagado de hambre,
que el pibe venía cagado a palo, que el pibe venía violado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en las altas escuelas pasa exactamente lo mismo, con la diferencia que están saciados materialmente, pero la búsqueda de deseo psíquica es la misma, porque siempre hay una carencia. No es una carencia material, pero es una carencia afectiva, es una carencia de límite, es una carencia. Siempre hay carencia. ¿Entienden para qué nos permite poder mirar esto desde Freud? Freud no es un autor para que nosotros nos convirtamos en psicoanalistas de nuestros estudiantes. ¿Ya? No vamos a hacer psicoanálisis al aula. Lo que nos permite es aproximarnos a entender que nuestra aula va a estar atravesada por todo esto. Y que nosotros, al momento de pensar una clase, construir este acercamiento al conocimiento, no podemos desconocer que existe y que pasa todo esto. Que la necesidad que hay de que la psicología nos brinde herramientas no es para que seamos psicólogos, sino para que seamos docentes con más herramientas para construir mejores aproximaciones al conocimiento. Mejores clases, digo, si eso es posible. Pero esta es la idea de profundizar en. Vamos a ver, gente, porque sé que van a tener que ir para otro lado, que tienen que hacer otras cosas. 2. No vamos a avanzar del capítulo 3. Voy a pasar otro material que van a tocar, que van a profundizar. Primero Freud y segundo esta noción de vínculo-transferencia. Esto es lo próximo que vamos a ver. Entonces, en 15 días, que creo que sería el cierre de junio, antes de las vacaciones, lo que vamos a hacer es profundizar en Freud y sí trabajar ya más profundamente cada una de las partes del aparato psíquico, que ahora las vimos medio por arriba. Me voy a detener en cada una de esas partes, en la constitución del yo, del ello y del superyo, y cómo se constituye, cómo se forma, cómo está presente, cómo actúa y cómo obra cada una de estas partes. Vamos a ver, aparte desde Freud, bueno, qué son los sueños, qué son los lapsus, cuáles son estas barreras de represión y cuáles son las manifestaciones de este inconsciente. De qué manera se manifiesta el inconsciente. Porque justamente en todo esto nos permite aproximarnos a lo que le decía, la noción de que, no de convertirnos en psicoanalistas, pero sí de poder ver en estos otros sujetos todo esto que de alguna manera se está manifestando. ¿Y por qué se manifiesta? ¿De qué manera se manifiesta? Para que podamos entender a un pibe que tira, no sé, una pizarra, o un pibe que llega con un arma al aula, no lo está haciendo porque es un hijo de puta, gente. La intención es poder sacar y borrar estas nociones de malo, bueno, del vocabulario docente. O sea, un pibe no es malo o bueno. Hay mucho más que está obrando dentro de él que la maldad y la bondad. Porque si no caemos en teorías en las cuales uno nace bueno y la sociedad te hace malo, y lo que volvemos el otro día, o somos malos y la sociedad nos hace bueno. ¿Bien? Entonces, vamos a estas dos nociones. Mañana, viernes, sí, mañana, viernes o el fin de semana les subo las dos, que van a ser los dos temas, que van a ser Freud y la profundización de Freud en todo lo que es aparato psíquico, pulsión, las formas en las que reprimimos el aparato psíquico y, me está faltando algo, las manifestaciones. O sea, sueños, lapsus y broma, o risa. Y sí puedo, no lo he encontrado, pero quería verlo. Lo que pasa es que no encuentro un texto adecuado. Es Freud
se caracteriza, y esto yo lo dije primero antes, por primera vez, que Freud se lo caracteriza, digamos, por ser extremadamente machista, porque puso la noción de histeria en la mujer, ¿bien? Y hoy por hoy es algo que se sigue manteniendo, o sea, la mujer es histérica. ¿Mm? Y esto es constitutivo, eso se lo debemos a Freud, gente. ¿Okay? Cuando nosotros, hombres, machistas, decimos una mujer es histérica, se lo debemos a Freud. Pero me interesaba que, porque hay un trabajo de un psicólogo que trabajó casi a la par con Freud, un poquito posterior de que Freud empezó a estudiar la historia de la mujer, la histeria en la mujer, y es la histeria en el hombre, que trabajó que lo retoma Lacan, sí, no la cites a la fuente, que lo retoma Lacan, pero que en realidad es un trabajo de un autor que no voy a recordar el nombre en este momento, pero que trabaja con soldados de la Primera Guerra Mundial y las manifestaciones histéricas de estos soldados. ¿Bien? ¿Por qué? Porque también me interesa de que comprendamos y veamos de que la histeria, si bien quedó a través del tiempo, la histeria no es algo que solamente pueda ser entendido en las mujeres. Si bien todos los objetos de estudio de Freud fueron mujeres, tuvo algunos hombres, muy pocos, pero la mayoría de sus casos fueron analizados de mujeres. La histeria no es algo solamente de mujeres, sino que de hombres. Si puedo, voy a agregar en un texto corto, lo que pasa es que no logro encontrarlo, la verdad, y no lo tengo yo, porque no es de los materiales. Estoy viendo si un profe mío me lo pasa, que es un psicólogo, pero también es un texto bastante difícil de encontrar. Y no me quiero que lean tampoco Lacan, que no lo leo yo, menos se lo voy a dar para leer a ustedes. O sea, como dije, Lacan a mí me duerme. Bien, gente, con esto, ¿alguna pregunta, alguna cuestión que queden? Algo que quieran